Buenas tardes a todos. Muchas gracias por conectar. Lo siento el pequeño retraso. Como siempre, un temita técnico, pero ya estamos. Pues esperamos que este webinar va a ser de utilidad a vosotros. Estamos mirando con clientes una necesidad de visualización y analítica en los grafos. Y bueno, hoy hemos invitado a Josep Tarroella, que es nuestro partner destacado en España, para presentarnos un poco la solución de Linkurious, que es partner de Neo4j y de Graph Everywhere, y obviamente conjuntamente con Neo4j. Pues bueno, Josep, ¿qué tal? ¿Cómo estás hoy? Hola, buenas tardes, Bill. Nada, muchas gracias. Estoy bien y con ganas de compartir esta hora con todos vosotros. Perfecto. Bueno, antes de empezar, ya también tenemos a Mousan, que se junta a la llamada, que Mousan trabaja en Linkurious. Pues igual acaba de conectarse debido al retraso. Mousan, ¿estás ahí? Sí, estoy aquí. Muy bien, muchas gracias por incorporar. ¿Quieres decir unas palabras antes de que empiece Josep el webinar? Vale, sí, puedo. Yo tenía como la impresión que puedo presentarme y decir dos, Por tres supuesto. palabras sobre el Incurious y después Josep va a empezar. Creo que es una buena manera. Vale, pues perfecto. Bueno, sí, Josep, o si te parece, Mousan, lo que podemos hacer es empezar la presentación. Hacemos quizás un pause, invitamos algunas preguntas y así podemos arrancar así rápido y incorporamos algunos comentarios nuestros en unos momentos de pausa, si te parece, Josep, y así podemos arrancar así de rápido, ¿vale? Muy bien. Por mí, perfecto. Pues, Josep, a ti. Y Josep, Mousan, si puedes poner en mute, yo también, y Josep tiene la palabra. Ok. Gracias. No sé si veis bien la pantalla. Tengo. Sí, funciona bien. Sí, perfecto. Muy bien. Pues nada, vamos a empezar. La idea, como decía hoy, es hacer este primer webinar de grafos en español. Neo4j, Linkurious, pues tienen ya una historia más larga y tenemos mucha información pues en inglés, pero en español pues no tanto. Así que hoy vamos a juntar estas dos herramientas, estas dos plataformas y a explicar las bondades y la potencia que nos brindan pues la capacidad de hacer análisis más visual pues de los datos en un grafo, ¿vale? También voy a hacer una breve, o sea, este va a ser un poco la agenda del webinar, donde haré una mini introducción de quiénes somos en Graph Everywhere y luego veremos ya los casos de uso más habituales y más que más valor aportan pues dentro de los grafos. Luego hablaremos ya específicamente del Incurious, del poder de la visualización y de cómo navegar por los datos de manera visual e incluso veremos la herramienta en funcionamiento, ¿vale? Bueno, no os equivocáis. Os he puesto aquí unas estrellas, pero quería hacer una mini introducción. Realmente esto, lo que estamos viendo aquí, es una imagen del espacio profundo que hicieron con el Hubble. Y resulta que llevamos miles de años mirando el espacio y nos acabamos de dar cuenta, tal como ahora mismo, que el 80% de la materia del universo no la habíamos visto nunca, ¿vale? Esto es curioso porque llevamos ya bastantes años con alta tecnología, con herramientas ¿no? que pueden ver en rayos X, de todo tipo, y el 80% de lo que teníamos delante no lo hemos visto hasta ahora. ¿Y por qué os cuento esto? Porque realmente los grafos son un poco lo mismo. Vamos a algo más mundano. Aquí algo ya interpretaréis algo más cercano, ¿no? Que son nuestras queridas tablas, nuestro mundo más de los datos. Y si os fijáis, no dejan de ser unas pequeñas galaxias que están allí aisladas, pero nos hemos perdido de nuevo un montón de información que está y que es lo que une todas estas tablas. Y esto no son más que las relaciones. Realmente no sé si es el 80% de la información, probablemente no, pero desde luego no es una cosa mínima. Llevamos muchísimos años también trabajando con bases de datos y nos hemos olvidado completamente de las relaciones que hay entre ellos. Y esto es específicamente lo que nosotros hacemos, es dar valor a las relaciones, es dar valor a este conjunto de datos
que han quedado ocultos en nuestras bases de datos, en nuestras aplicaciones, en nuestros sistemas y que no hemos utilizado. Nos hemos basado mucho en datos muy discretos, pero no en datos de relación. Y esto es lo que hacemos en Graph Everywhere. Lo que hacemos es proporcionar soluciones basadas en grafos que sacan valor a estas relaciones que teníamos en nuestros datos y que no hemos utilizado hasta ahora, ¿vale? Nosotros a esto le llamamos, ¿no?, la materia oscura de nuestros datos. Los hemos tenido delante y de la misma manera pues no lo hemos visto. ¿Y qué hacemos? Bueno, como decía Bill y Mosan, nosotros somos partners de Neo4j, de Linkurious, y lo que hacemos es proporcionar un servicio integral en cuanto al desarrollo de soluciones y de herramientas para el negocio en el ámbito de los grafos. Nos llamamos Graph Everywhere, así que no podemos engañar a mucha gente. Nos dedicamos a esto. Esta es nuestra razón de ser y bueno, pues como estamos aquí, será que también algo bien debemos hacer. Pues eso, hacemos también formaciones, damos el soporte local en castellano, etcétera, ¿no? Y ayudamos a las empresas a acelerar ese time to market de los proyectos, a proporcionar conocimiento de alto valor en estas tecnologías. Y hasta aquí mi introducción, 2 minutos de reloj. Vamos allá, vamos a los casos de uso de grafos. Seguramente los que estáis aquí, pues obviamente ya conocéis un poco de qué va esto, pero probablemente no sabréis todos los casos de uso que se le pueden dar a esta tecnología. Los principales se basan en, algunos son en el ámbito financiero, muchos, como por ejemplo estos de análisis de la prevención del blanqueo de capitales, el Anti-Money Laundering, AML, donde aquí ya hemos realizado, pues hay bastantes iniciativas ya corriendo aquí en España en este ámbito. Lo mismo en la detección del fraude, donde también pues compañías ya han implementado sistemas de detección de fraude de manera proactiva que son capaces de maximizar y aumentar mucho las reglas que tienen de detección de fraude gracias a Neo4j. Y luego también a poder encontrar valor a la hora de analizar lo que ocurrió o a encontrar patrones, pues utilizando herramientas visuales, como es el caso de Linkurious, ¿vale? Luego tenemos sistemas de recomendación para entornos más online, más como entornos de e-commerce, para recomendación pues, de productos, incluso pues recomendación, pues no sé, de personas, de amigos, en redes sociales o en redes profesionales, pues como LinkedIn, etcétera. Aquí existe un mundo mucho más cercano entre lo que es el grafo y los algoritmos de analítica avanzada que pueden haber también embebidos dentro del propio grafo, ¿vale? El grafo, o sea, de algoritmos, pues, de centralidad, algoritmos más avanzados que nos proporcionan información a partir de los datos, temas de Machine Learning. El grafo social, aquí como un poco también relacionado con el sistema de recomendación de personas. Al final, muchísimas empresas están viendo en el conocimiento de cómo se conocen y cómo se relacionan pues, sus clientes, sus usuarios, etcétera, un valor altísimo para el negocio y no solo para negocios online, sino que también esto aplica a negocios de los cuales pues tienes conocimiento de tu cliente. Es importantísimo en entornos como retailers o incluso sistemas de juego online, ¿no? Etcétera. Todo esto, conocer tu cliente y conocer cómo se relacionan estos usuarios entre ellos, pues en un grafo se gestiona de una manera muy sencilla y aporta un gran valor. Luego, el grafo de conocimiento, el Knowledge Graph, es otro de las estrellas, digamos, dentro de los casos de uso de grafos, sí, de grafos específicamente de Neo. El grafo de conocimiento, lo que se basa y cuál es el objetivo, es en generar un sistema que vaya adquiriendo conocimiento a partir de la información de la compañía. Y esto puede ser aplicable
pues a multitud de áreas. Y esto implica tanto en aprovisionamiento de datos pues más relacionales, digamos, más ordenados o más donde el origen sea una base de datos, un dato más estándar, y datos más no estructurados, donde podamos ser capaces de interpretar pues textos, lenguaje natural y que forme parte también pues de esta base de datos de conocimiento. El grafo no va a ser el almacén de todos los datos, pero sí que el grafo es el almacén de todas las relaciones entre los datos, ¿vale? Luego, pues hay soluciones como de data management que están orientadas más a las áreas técnicas. Hemos encontrado casos de uso como, por ejemplo, meter dentro de un grupo el batch de carga de un banco entero, más de 200.000 procesos diarios que se relacionan entre ellos y que cuando acaba uno empieza estos 10 y cuando acaban estos 10, si uno acabó bien, entonces sigue no sé qué y si no, sigue por allá. Esto al final es un gran grafo y lo que hemos hecho luego es encontrar pues conocimiento a partir de esto, pues encontrar caminos críticos, encontrar puntos de mejora y todo esto también gracias a la visualización, ya que la transmisión de esta información de manera visual pues es muy potente, como veremos en unos minutos. Luego también, pues, sistemas de personalización, de campañas específicas muy one-to-one, y todo esto es gracias a la potencia de cálculo del contexto de un elemento, de una persona, de un producto, etcétera, que se puede hacer con Neo4j. Más casos de uso, Master Data Management, también esto es conocimiento de tu cliente. No quiero aburrir aquí con muchos, pero sí que creo que es interesante. Si tenéis alguna pregunta sobre alguno, obviamente las hacéis y luego las trataremos de contestar todas, ¿vale? Más, supply chain y logística, obviamente, el enrutamiento, el saber el camino más corto entre dos elementos, entre dos puntos, el cálculo de una ruta óptima para un paquete, etcétera, es algo muy nativo también de un grafo, Operaciones de red, que es una red de una compañía o de una telco, bueno, de cualquier compañía al final, una red es un grafo, con lo cual también todo lo que tiene que ver con mejoras de incidencias, detección de puntos críticos, análisis de impacto de caídas, análisis de impacto incluso a los usuarios para ser proactivos, si hago un mantenimiento de una aplicación, de una red, etcétera. Todo esto es algo que se hace de manera muy nativa y muy sencilla, pues con un grafo. Y luego sistemas de Identity and Access Management, ciberseguridad, inteligencia, todo lo que es detección, o sea, control o lucha contra el crimen organizado, obviamente el encontrar relaciones entre todos los elementos, entre las personas, entre qué herramientas usan comunes, es algo también pues que con Neo se puede modelar muy bien y se puede gestionar muy bien. Y luego con una herramienta como Linkurious le damos a un usuario un poder pues muy alto para poder encontrar y ser muy productivo. Vamos avanzando. Ahora, perdón, veo que me he pasado. Siempre pasa igual esto, ¿no? Ahí está. Perdón. Solo para un pequeño repaso de qué es Neo4j, entiendo que más o menos todos lo sabéis, pero al final Neo4j es una plataforma que es para gestionar datos relacionados. Es una plataforma para gestionar grafos de manera nativa, con persistencia y con unas capacidades de escalabilidad y de alta disponibilidad pues muy, muy buenas, ¿no? Tiene dos ámbitos muy diferenciados. Uno sería la parte más transaccional, que sería esta de aquí, o sería la parte más analítica. La parte más transaccional pues nos da capacidades para soluciones tipo sistemas de recomendación, lucha contra el fraude online,
etcétera, sistemas de este tipo, ¿no? O gestión de red, sistemas de Identity and Access Management, etcétera. Y luego la parte más analítica lo que nos proporciona es capacidades de análisis en todo el paquete de la base de datos. O sea, encontrar pues patrones parecidos, encontrar cuáles son mis puntos, cuáles son, no sé, mis influencers, si estoy hablando de una red social, cuál es mi punto más central de toda mi red de servicios, si es que estoy hablando a nivel de una estructura tecnológica, ¿no? de un departamento de IT y he creado esto, cuál es mi proceso más crítico de toda mi carga batch, en ese caso, por ejemplo, que os comentaba en un banco. Aquí es donde puedo lanzar estos algoritmos que me calculan y me encuentran pues un PageRank, un Centrality, una detección de comunidades, etcétera, etcétera. Cómo se relacionan mis clientes, etcétera. Y Neo nos permite gestionar esto de una manera escalable, con capacidad de alta disponibilidad, de failover, etcétera, integrado con cualquier tipo de aplicación, cualquier tipo de lenguaje, con cargas en tiempo real, con cargas en batch, etcétera, etcétera. Y luego, además, pues tenemos unas capacidades de visualización pues que el Incurious nos lo complementa. ¿Por qué? Porque realmente las soluciones de grafos pues no son solamente el motor. Como decía, al final, para tener una solución completa, en muchas ocasiones hay muchos casos de uso donde se necesita una visualización, que de hecho este webinar pues se centra más en esto, ¿no? Para ello, ¿qué necesitamos? Pues obviamente necesitamos el motor por detrás, ¿no? El motor nativo, el Neo, es capaz de gestionar estas relaciones, de escalar la plataforma, de responder a las consultas en tiempos muy bajos, con tiempos response time de milisegundos para consultas de miles de saltos dentro de una base de datos. Luego, la parte de seguridad, que es crucial para cualquier sistema. Neo, al final, es una plataforma que nos permite una escalabilidad y nos permite tener una plataforma corporativa, con todos los requisitos que implica una plataforma corporativa para un banco y en una solución de blanqueo. O sea, os podéis imaginar que esto no es algo que se puede que lo acepte cualquier departamento, ¿no? O sea, sino que tiene todas las capacidades pues, de login, de integración con cualquier sistema de log, de seguridad, de LDAPs, etcétera, de kerberización, etcétera. Todo lo que sea importante. Luego, la capacidad de integrarse con el mundo exterior de cualquier manera, ya sea a nivel más batch, con ficheros, por JDBCs, por integración más online en tiempo real, desde conectores a nivel de aplicación, desde conexiones por API REST, etcétera. Pero luego hay toda una parte que queda encima de lo que es el motor, que es la parte de análisis más visual, ¿no? Esta visualización, esta exploración visual de los datos, donde un usuario tiene que ser capaz de poder encontrar valor en esos datos que hemos cargado y ser muy productivo a la hora de trabajar con ellos. Y luego la gestión de alertas automáticas para detección de patrones pues, identificados, ¿vale? Esto, ¿cómo nos lo responde el sistema? Pues, por un lado, la parte de la base es Neo4j, donde es este sistema robusto y escalable, y por encima pues nos lo cubre el Incurious, que es quien nos da esta capacidad añadida y este binomio que es tan poderoso entre Neo y el Incurious. Que esta sería un poco la arquitectura de la solución, creemos para nosotros, desde hace muchísimo tiempo ya creímos en estas dos herramientas y para nosotros son como un stack de referencia, donde tenemos Neo4j por debajo, gestionando los datos, aprovisionando, sacando datos y los usuarios pues accediendo de manera más online, estos usuarios vía web, de manera muy sencilla, donde pueden trabajar con los datos, extraer datos, todo esto es auditable en seguridad, monitorización online para saber cómo funciona. Y pues tenemos nuestros analistas más técnicos, nuestros data scientists, que pueden estar trabajando contra el motor
directamente pues obteniendo información relevante para la organización, mientras los usuarios más de áreas de negocio que no tienen este background técnico, pues pueden trabajar de igual manera con los datos. Bueno, ¿y cuál es el poder de la visualización? Pues el poder es que nosotros venimos de esto, venimos de toda la vida trabajar con esto, con tablas. Y aquí, pues, muchos números, un 1000 y un 9000 se ven igual, porque tienen 4 números y al ojo humano no se ve ninguna diferencia. Y cuando tengo tanta información en una pantalla, realmente el ser humano no está pensado para trabajar con este tipo de información así. Fijaos la diferencia entre 1000 y un 9000 a ver algo así. Obviamente yo aquí lo que estoy es viendo pues nodos más grandes, nodos más pequeños, pues estos son cuentas, pues es el saldo de una cuenta, pues yo ya sé cuáles son las cuentas que tienen el saldo más grande. Es evidente, ¿no? Y veo cuáles son las diferencias más gordas, las que son más gordas, las que son más finas. Bueno, nuestro cerebro está pensado para trabajar así. Y así es muy productivo. Con tablas no lo es. Esto es solo un ejemplo, pero bueno, lo podemos llevar a esto. Aquí, como vemos, tengo personas, también tengo cuentas, pero tengo teléfonos por aquí, tengo domicilios. Y aquí veo, pues, lo sencillo que es ver que esta persona tiene 2 teléfonos o que esta persona y esta persona tienen el mismo domicilio o esta y esta también tienen el mismo domicilio. Realmente el análisis visual es muy poderoso, ¿vale? Voy rápido porque como hemos empezado tarde, quiero respetar aquí el tiempo de todos, que sé que siempre es muy valioso. Yendo específicamente a los casos de uso donde nosotros hemos dado más valor en los clientes en los que trabajamos, a nivel de visualización, sobre todo. Por ejemplo, un sistema de recomendación de un producto, al final es un cálculo que es un scoring, ¿vale? Es un valor entre 0 y 1 o entre 1 y 100, como queramos, y ya está. Ahí no hay mucha visualización en grafo. Pero hay otros casos de uso, entre ellos creemos que estos 3 son los más interesantes, los más habituales, que sí que tienen muchísimo valor. En la prevención de blanqueo, donde la capacidad de generar estas visualizaciones en red y de identificar patrones sospechosos, etcétera, pues da a los usuarios del negocio un gran valor. La detección del fraude, también esto está de encontrar cuáles son los puntos que unen a las personas. Esto, por ejemplo, en entornos más de seguros, pues es una herramienta muy utilizada, donde encontrar los anillos de fraude, saber qué personas se relacionan con qué personas, pues esto es algo que un ser humano delante del Incurious es capaz de encontrar muchísima información y luego que esta información se automatice mediante alertas automáticas, obviamente, que no tengamos que estar siempre buscando lo mismo, sino que ya el propio sistema aprenda y nos encuentre estos patrones por nosotros. Y luego, pues, en entornos pues, de policía, etcétera, pues sistemas de inteligencia, de ciberseguridad, etcétera, ¿no? Donde hay que encontrar, pues, navegar por la información de manera visual para encontrar también conexiones entre las personas involucradas en ciertos pues, asuntos, etcétera, pues proporciona una herramienta muy visual y muy productiva. Entonces vamos a explicar un poco qué es Linkurious. Ya os lo he explicado un poco, no mucho, pero vamos a ver las funcionalidades más en detalle. ¿Vale? Aquí vemos un ejemplo. Es una herramienta realmente de hacer trabajo visual con los datos en un Neo, que por debajo tienen Neo y yo puedo trabajar con estos datos de manera visual, pues sin escribir ningún tipo de código, sin escribir Cypher, sin escribir, supongo que ya conocéis Cypher, que es el lenguaje poco por antonomasia que tiene Neo para trabajar con él, es el SQL de los grafos. Pues bueno, yo con Linkurious, si sé Cypher, pues puedo hacerlo igual, obviamente, pero si no sé y soy un usuario, pues imaginad un usuario de algún área de blanqueo, que sé muchísimo de blanqueo, pero no sé nada de grafos, pues en una mañana soy productivo trabajando con estos datos. Las principales características, bueno, como he dicho, orientado al usuario final, realmente muy sencillo a la hora de utilizar.
tiene una integración nativa y súper sencilla con Neo 4J, capacidad de búsquedas muy avanzadas, de exploración, de visualización, de exportación de datos, de compartir información visualmente, de esta información visual, y con todos los requisitos a nivel también de herramienta corporativa, como seguridad, escalabilidad, etcétera. ¿Quiénes son los usuarios? Bueno, aquí, perdonad, también habéis visto un poco lo que os decía, porque si os fijáis tenemos pues cosas como nodos de diferentes tamaños, incluso diferentes tipos de flechas. Todo esto es configurable y como veremos. También la idea es hacer una pequeña demostración del producto, ¿vale? Los usuarios, como digo, son usuarios de negocio que son capaces de personalizar completamente la interfaz mediante colores, layouts, filtrar los datos, hacer búsquedas muy avanzadas, compartir. Luego está la parte de creación de alertas, ser capaces de lo que os decía antes, de estos patrones, automatizarlos y generar un workflow de tratamiento de alertas. Y luego la visualización también de elementos calculados mediante algoritmos nativos de Neo, como por ejemplo pues esta detección de comunidades o lo que sea. Cualquier uno de los algoritmos, de los cientos de algoritmos que ya están dentro del motor. No me he centrado tanto en la parte de Analytics, pero bueno, podéis pensar, supongo que también sabéis que Neo también incorpora una batería súper grande de analítica de grafos ya integrada dentro del sistema. Búsqueda inteligente. Linkurious se incorpora también internamente pues, Elasticsearch, con lo cual tiene una capacidad de búsqueda muy, muy avanzada, ¿no? Incluso como veis aquí con Fuzzy Logic, por aproximación, dice, quiero buscar la persona o la cuenta o el DNI tal, o todo esto es configurable mediante rangos, números, fechas, todo lo que queramos, ¿vale? Por tanto, y esto como veis, sin ningún tipo de código, solo escribiendo un texto muy a lo Google-like. Luego, que decía, análisis, aquí vemos un ejemplo de lo fácil que es ver que tengo 3 teléfonos que están compartidos, o sea, al revés, un teléfono que está compartido por 3 personas. Todo esto lo puedo arreglar visualmente para que se me ordene de manera de otra, exportar los datos a Excel, que al final siempre nos ocurre lo mismo. Dice, no, si esto es súper bonito, pero el usuario del área de blanqueo, si no puede exportar Excel, es igual, es lo que le hayas puesto delante. Sabemos que el valor de poder tener estos datos también en un entorno personal, digamos, bajado a un Excel para poder hacer otro tipo de tratamientos, pues es también muy interesante. Luego se puede compartir, publicar estas visualizaciones, incluso el Linkurious es capaz de actuar como de gestor de visualizaciones, es decir, que nos conta una URL en la que hemos publicado una visualización y que las personas que tienen acceso a esa URL pues pueden ver una visualización sin tener acceso a todo el grafo, sino solo a los elementos que hemos publicado. Luego, filtros dinámicos. Este es un tema muy, muy interesante. Capacidad de una vez ya tenemos unos datos en nuestro navegador, pues poder esconder, visualizar, pues dependiendo de rangos, de fechas, decir, oye, quiero que me enseñes las fechas entre tal y tal o los valores entre tal y tal. Y estos son simples scrolls que con un clic puedo ir visualizando o escondiendo datos. La parte de geovisualización también es súper interesante. La capacidad de tener integrado, o sea que ya está integrado dentro de Linkurious, pues si tengo unidades de latitud y longitud, pues el poder visualizarlas encima de un mapa que ya, en este caso, pues ya tiene OpenStreetMaps que lo integra, ¿vale? No siempre es una cosa imprescindible, pero lo tienes, pues lo usas. Es interesante. Al final lo que haces es cada nodo que está
posicionado, pues lo pone encima de su punto, de latitud, longitud. Y luego elementos muy interesantes también, como por ejemplo la conexión entre entidades distintas. Yo digo, oye, estas dos personas, ¿existe alguna conexión que las une? Bueno, pues de una manera muy sencilla, también sin ningún tipo de código, puedo seleccionarlos y el sistema me busca el camino más corto entre dos elementos. Y luego la gestión de las alertas, que es donde lo que hacemos, al final una alerta es un patrón que identificamos y este patrón lo que vamos a hacer es automatizarlo de tal manera que lo que quiero es encontrar, por ejemplo, aquí, como decía, hay un patrón aquí que dice mails, 10 personas. Bueno, pues lo que hace este patrón es que cada vez que aparece una persona que tiene más de 10 mails asignados a ella, quiero enterarme. Eso tiene sentido. Bueno, pues puede ser, no sé. Pero eso lo podéis complicar tanto como queráis. Estos 10 mails y además son de tal y además están compartidos con no sé cuántas otras personas. Este tipo de patrones son los que creamos como alerta y luego un usuario pues los va validando, los va validando o los va, o sea, va haciendo lo que se dice un confirm, una confirmación, o hace un dismiss, es decir, pues confirma que no es pues, un fraude o no es lo que sea. Esto, por tanto, es un workflow humano para casos que requieran de una validación manual. Pero ya el workflow está integrado de la propia plataforma Linkurious. Y ya finalmente, pues, como decía, Linkurious es capaz de gestionar un entorno realmente complejo, un entorno corporativo, donde se necesite pues, integración con sistemas de autenticación, con granularidad a la hora de acceso a los datos, según grupos, según roles, capacidades de monitorización del sistema, de integración de logs, de auditoría y control de qué es, por ejemplo, lo que ha visualizado cualquier usuario. Esto era uno de los requisitos que nos han ido pidiendo mucho, ¿no? Decir, oye, ¿cómo sé lo que ha visto cada usuario? Porque esto yo tengo que dejar una constancia para, pues, LOPDs, o sea, normativas, para temas normativos muchas veces es importante, o incluso temas legales. Nos ha ocurrido, la policía, etcétera, tiene que saber quién ha visto qué y dejar una constancia de ello, ¿vale? Pues el Linkurious esto lo incorpora y lo tiene pues out of the box, digamos, no hay que hacer nada. Bueno, no sé si paso a quería hacer un poquito de demostración del producto, ¿vale? Esto. No sé si hay alguna pregunta o algo primero o sigo, ¿eh? Sí, mientras tanto, Sí. tenemos ya un par de preguntas que han entrado. Si las personas quieren poner preguntas, haremos una sesión de question and answer después la demo. Si Vale, queréis ponerlo directamente en el chat, ya los vemos ahí. Exacto, lo que me tendréis que confirmar es si podéis ver mi pantalla. Un segundo. A ver ahora. A ver. ¿Veis Linkurious? Ahora no, ¿Bien? es el No, PowerPoint. antes. Ahora ves el PowerPoint. Pues entonces tengo esto de las dos pantallas, hace un poco de... Perdonad, ahí voy. Joder. Ahora sí, ¿no? Sí. Vale, perfecto. Pues, vale, esto es Linkurious. Linkurious, como decía, es una herramienta de usuario final. Veis que esto es un Chrome. Yo tengo aquí, pues como cualquier otro sistema, me pide un usuario y un password. Esto está totalmente securizado por grupos, roles, ya lo he comentado, ¿vale? También podrías tener integración con SAMLs o para integrar la seguridad, ¿vale? Lo primero que ve un usuario cuando entra es este dashboard, ¿no? Esta zona de trabajo, que lo que ves es todo el concepto de visualización. ¿Qué es la visualización? La visualización es la base de trabajo de Linkurious. Nosotros cuando empezamos a trabajar creamos una nueva visualización y, por ejemplo, y aquí nos aparece
en la parte superior una barra de búsqueda, muy, como decía, muy Google, ¿eh? Yo vamos a buscar, por ejemplo, pues BBBB, a ver qué me sale, ¿no? Pues bueno, fijaos que me aparecen un montón de mails. Os explico un poquito el entorno de datos de esta demo. Esto es una demo de temas de blanqueo, pero bueno, obviamente no hay datos reales, son cosas anonimizadas y como veis, pues los correos, pues ya os lo imagináis. Fijaos, pero bueno, vamos a ver este, ¿eh? Mira, @ab, que... Uy, sí, aquí tenemos, ¿vale? Fijaos, esto es un email, ¿no? Aquí vemos el email y nos dice que tenemos 4 nodos que están alrededor de este nodo. ¿Veis el número 4? Yo lo que puedo hacer es expandir, pues resulta que hay 4 personas que están compartiendo este email. Era esperable, porque con un email tan genérico y con tanta imaginación, pues es normal. Vale. Todo este entorno lo tengo en mi PC, así que no le hagáis mucho caso a la velocidad, que esto funciona con cualquier máquina, pero claro, yo, para que os hagáis a la idea, bueno, esto es la consola de Neo, y para que os hagáis a la idea, yo aquí tengo este grafo, es un grafo de 19.400.000 nodos, o sea que no es un grafo pequeño, ¿eh? Es un grafo bastante grande. Bueno, aquí veis, pues la parte visual, veis cómo veo los nodos con colores, veo, a ver si aparto esto de aquí, porque si no me molesta, ahí está. Veo los nodos con colores, las flechas, puedo adaptar esto y ponerle cualquier color, puedo ponerle icono también, ¿eh? Todo esto es personalizable, cada usuario se puede personalizar su propio entorno, ¿vale? Su propia panel de trabajo. Esto, bueno, exacto. Como decía, aquí tengo colores, etcétera. Luego, también puedo cambiar, obviamente, ponerle las captions, ¿eh? O sea, los títulos, o sea, el texto a cada uno de los nodos. O sea, aquí veis el email que estábamos comentando antes. Vale. Perfecto. Luego tenemos capacidades, pues, de ordenar esto a nivel visual de cualquier manera, top to bottom, el best mode, left to right. Tenemos diferentes maneras de ordenar visualmente, pues, nuestro grafo, ¿vale? Vamos al best mode, que siempre con el nombre que tiene probablemente es el que mejor queda. Luego capacidades, pues por ejemplo, de filtrar visualmente lo que tengo aquí. Yo digo, oye, no quiero que me enseñes las personas, pum, pues me las esconde. O no quiero que me enseñes pues las relaciones de tipo tiene nexo, pum, ya no las veo. Y solo me centro, aunque veo un pequeño color gris de fondo para saber que hay una relación. Pero tal. Una vez aquí, yo lo que puedo hacer es ir expandiendo con el botón derecho encima de cualquier nodo. Puedo ir expandiendo, veo que aquí esta persona está relacionada con pues, otros 2 teléfonos, tiene un domicilio, tiene una cuenta. Vamos a expandirlo todo. Venga. Aquí ya vemos que la cosa se ha complicado un poco más, ¿no? Empezamos a ver muchos más elementos visuales dentro de la ventana. Vemos aquí, pues esto es una cuenta, son más personas relacionadas. Esta cuenta es una cuenta que tiene muchas personas conectadas a ella. Estas 2 personas están compartiendo pues, su domicilio. Y todo esto, como decimos, además podemos hacer cosas como un filtrado de nodos basados pues, en fechas. Oye, no me enseñes estas fechas, por ejemplo. Esto lo podríamos hacer también de manera más automática si tuviéramos las fechas creadas realmente. Esto no es una fecha, pero está en modo texto, por lo tanto no es un error del modelo, de cómo está cargado, no de la herramienta. Si tuviéramos una fecha, nos aparecería un
un threshold de estos donde yo puedo ir moviéndolo y se me esconden o se me muestran pues algunos datos, ¿vale? Luego, en cualquier momento estas visualizaciones yo las puedo guardar, algo que cuando ya entiendo que tiene un cierto valor, yo puedo hacer un save y digo prueba visual 1, pues ya está. Y cuando vuelvo a mi dashboard, pues ya tengo mi prueba visual 1 que acabo de trabajar ahora. Aquí tengo diversas carpetas. Vamos a ver esta, por ejemplo. Bueno, tengo una carpeta otro, una manera de organizar todas mis visualizaciones. Puedo tener muchísimas. Esto es la que hemos visto antes. Como veis aquí, pues tengo la capacidad de ir escondiendo y mostrando elementos visuales en la pantalla. Mirad, por ejemplo, aquí esto sí que se ve más, ¿veis? Puedo hacer así y me aparecen más datos, o hago así y se me esconden dependiendo de pues un filtro que tengo, ¿vale? Filtro que he creado aquí. Vamos a encontrar algo más. Esperad, volvemos al dashboard, creo una nueva visualización, voy a buscar venga, pues este mail, por ejemplo, y vamos a buscar otro, pues uno que se llame PPP, que hay unos cuantos, pues este de aquí, ¿vale? Y ahora podemos decir, oye, ¿cuál es el camino más corto entre estos dos nodos? ¿Vale? Pues vamos a intentar hacerlo. Bueno, vamos a hacerlo, no vamos a intentarlo, lo vamos a hacer. Seleccionamos los dos nodos y ahora hago un run query shortest path entre estos dos y veremos pues que nos muestra, o debería, un montón de caminos. Vamos a coger uno, por ejemplo, y que nos lo pinte. Y aquí tenemos, aquí nos ha pintado el camino más corto que une estas dos personas. Pues es a través de otras personas, a través de unas IPs, etcétera. ¿Vale? Luego, a nivel, bueno, sí, esto es interesante también. La parte de exportación y de visualización y de compartir las visualizaciones, como vemos esto, en cualquier momento puedo hacer un share de esta visualización con otros usuarios de la plataforma o publicar esta visualización como un widget que alguien que reciba esta URL pues tendrá acceso a la visualización, pero no tendrá acceso a todo el grafo y navegación completa, ¿vale? Además, tiene capacidades, pues, puedo hacer en cualquier momento, escribir una query. Por ejemplo, esto es una query que me devuelve las transferencias pues, a dos niveles, ¿no? Cuentas que hacen transferencias a otras cuentas, que a su vez hacen transferencias a otras cuentas. Pues vamos a ejecutarla. Esto es un cipher. Y bueno, ya tendría el resultado cuando la pantalla esta responda. Solo os quería enseñar una cosa más, que es la parte de alertas, y con eso termino, que creo que está bien. Esto, efecto demo de siempre, ¿no? Ups. Vamos a hacer aquí un refresco. Como veis, es muy liviano. Al final es un entorno, es una plataforma web totalmente, con lo cual pues es muy sencillo para cualquier usuario y hacer y distribuir esta herramienta dentro de la organización, ¿no? Porque a veces pues instalar aplicaciones pues es complejo, lo cual tener una herramienta potente pero visual para todos los usuarios está muy bien. Bueno, ya estamos aquí. A ver qué le pasa. Esto no, os lo tengo que decir. Seguro que siempre os lo dicen, pero... A ver, un segundo. Ahí está.
Perdona. Vale. No se había caído ni nada, ¿eh? Es mi navegador. Como decía, ¿veis? Esto es un ejemplo de alertas. Tengo aquí transferencias sospechosas. Yo soy un usuario y lo que hago es trabajar con estas transferencias. Me aparecen una serie de casos de análisis que yo empiezo a trabajar con ellos, pues que analizo, expando, miro, pregunto, llamo, lo que sea. Y una vez he decidido si esto pues es un fraude o es blanqueo o lo que sea, pues confirmo, por ejemplo aquí, y esto queda dentro de los metadatos del Incurious y me quedarían como un confirmed más dentro de mi lista. Y yo cada día podría estar pues consumiendo eventos de estos. Y poco más, ¿eh? Quería dejar tiempo para preguntas. No sé si, creo que no me he dejado nada así importante. A nivel visual, de verdad que podemos hacer lo que sea. O sea, tienes botones de deshacer, tienes capacidades de corta y pega con el ratón, hago así. Digo, pues esto de aquí, pues estos elementos expando todos, los quito de la visualización. ¿Ves? Por ejemplo, aquí, pum, remove. Es muy, muy sencillo realmente trabajar con los datos. No sé, Bill, ¿estás por ahí? Muy bien, Josep. Bueno, tenemos un par de preguntas, pero sí, si hay gente más preguntas, pues escríbenos ahora. Bueno, antes de empezar, Mousan, lo siento, te he excluido un poco al principio, ¿no? Porque tenemos tantas ganas de empezar. ¿Quieres complementar o añadir algunas observaciones o cosas que pienses interesantes para clientes en España? Sí, exactamente. Vale, gracias, José, para la presentación. Sí, como han visto, Linkcruz aquí es una plataforma informática de análisis y aquí nuestro objetivo es ayudar a gente como analistas, personas, por ejemplo, que trabajan como gestión de compras, este tipo de casos. La cosa es que ahora con nuestros compañeros Neo4j y Graph Reviewer tenemos muchos casos y como es decir, es que funciona bastante bien, especialmente en España. Trabajamos como compañías importantes, por ejemplo, RIA, que es como una compañía un poco similar a los que hace Western Union. Trabajamos no solo en España, es decir, que trabajamos también en América del Sur. Tenemos nosotros incluso clientes como en países como Ecuador, como una banca Pichincha, trabajamos aquí. Y lo que vemos siempre que en países, especialmente en España, hay muchos casos con bancas, compañías de seguros, agencias gubernamentales y funciona bien. Creo que eso es. No sé si tenemos algunas preguntas. Sí, Mousan, hola, sí, hay uno de una persona. Le gustaría hacer una prueba. Pues, bueno, obviamente Neo4j se puede descargar desde la web. Quiere saber si hay una posibilidad de hacer una evaluación con Linkurious. Disponéis de una evaluación, ¿no? Durante un tiempo. Exactamente, es totalmente posible. Ahora nosotros no es posible hacerlo directamente desde Linkurious.us, pero si nos contactan, vamos a empezar y si quieres probar con Neo4j va a funcionar muy bien. Vale, muy bien. Pero incluso supongo que también se puede contactar a Josep, ¿no? Para coordinar tanto las evaluaciones, ¿no? Exactamente. Bueno, aquí tengo otra pregunta. Quizás, Josep, siendo un poco más técnico, más para ti, hay una persona preguntando, pues si se puede, disponen de un sistema ya de fraude y quieren saber cuáles son las formas de integración, ya que disponen de una plataforma completa y les falta la visualización y también pues temas de integración con otras plataformas. ¿Cómo se suele implementar? Sí, bueno, ahí depende un poco del requerimiento específico, ¿eh? O sea, si lo que queremos es hacer un desarrollo visual, o sea, hacer una visualización dentro de una plataforma, de vuestra plataforma, en este caso, entiendo que sí que tenéis algún sistema, o sea, tenéis Neo por allí, entonces sería desarrollar pues algún widget o alguna, pues, o sea, de hecho, Linkurious, una de las cosas que tiene es que proporciona también la propia
librería gráfica con la que se ha construido, pues como un producto. O sea, si tú quieres desarrollar tus propias aplicaciones con JavaScript, digamos, visual, que se parezcan al 100% a esto, pues lo puedes hacer con la librería Ogma, que se llama. Si ese es el caso, si es que tienes que hacer algo muy personal que no tiene nada que ver con la herramienta, con Linkurious, en cuanto a servidor, al Enterprise. Si lo que se quiere es publicar e integrar estas visualizaciones en otra aplicación, pues también se puede hacer. Como decía, tú puedes tener iframes en una aplicación que lo que están haciendo es llamar al Linkurious que le sirve la visualización ya tal cual. Por eso hay que acabar de entender cuál es el requisito, pero lo que sí te puedo decir es que seguro que se puede hacer, ¿vale? Esto a nivel visual. Y a nivel de Neo, pues también, dependiendo del requisito de integración, si es muy real time, si es más batch, pues aquí también hay diversas soluciones. Pero lo importante es que existen las soluciones y que también se puede adaptar a cualquier requisito. Y hay una pregunta más. ¿Qué tamaños de grafos típicamente se maneja? Bueno, hablamos de grafos grandes, medianos, pequeños, obviamente hay de todo, ¿no? ¿Qué típicamente, qué dimensiones tienen los grafos o es diferente entre proyectos? Sí, la verdad es que es bastante difícil dar un número, porque hay casos de uso muy grandes que requieren un volumen de nodos y de relaciones muy grandes y otros que no tanto. Por ejemplo, tenemos algún banco grande que estamos hablando de cientos de millones de nodos y de cientos de millones o miles de millones de relaciones. Frente a otros casos como el que os comentaba de este batch, de análisis de batch de un banco, que al final son poquitos millones de nodos, 2, 3, 4 millones de nodos y algunos más de relaciones. Entonces, depende, es muy variable. El Neo al final y Linkurious igual es capaz de trabajar con 3 usuarios o con 300, o sea, no tiene un requerimiento y escala muy bien a necesidades mucho mayores. Lo bueno es que puedes empezar con algo pequeño e ir incrementando e ir dando más valor, pues tal como vas añadiendo más datos a tu dataset. Muy bien. Lo importante aquí hay que entender es que si tienen muchos nodos, muchas relaciones, lo importante al final es que necesitan vosotros ser capaz de entender lo que pasa con los datos. Y eso es lo que proponemos. Pueden empezar con un enorme número de datos y funciona muy bien en Neo 4J y después utilizar Linkurious para enfocarse y entender especialmente un caso de uso, por ejemplo. Efectivamente, y además lo interesante de este binomio, ¿no?, entre Neo y Linkurious es que al final la escalabilidad de esto, que tengas muchos nodos no hace que tu sistema vaya lento, al revés. O sea, el tiempo de acceso siempre es constante. Es igual si tengo 100 millones que 1000 millones de nodos. La experiencia de usuario a través de Linkurious va a ser exactamente igual y es de muy rápido. Y además el tipo de análisis que se hace, como veis, es un análisis muy detallado de las personas, las relaciones, cómo se conectan los datos en sí y, como decíamos, entender el dataset y entender cuál es lo que hay detrás, pues obviamente es muy importante. Pero bueno, eso es lo que hacen pues los analistas de fraude o los analistas de blanqueo o la persona que está haciendo pues, inteligencia, está analizando crimen, etc. Muy bien, bueno, pues no tenemos más preguntas y bueno, hemos empezado un par de minutos tarde, pero hemos acabado bien a las 6. Pues estamos aquí, yo soy bill@neo4j.com. También enviaremos un email con los slides, las transparencias y todos nuestros contactos y esperamos que hayáis aprendido algo de hoy de esta solución y esperamos tener oportunidad de algún día visitaros y hacer una segunda charla si os interesa. Pues nada, muchas gracias, Maussan. Gracias por venir. Nos vemos pronto en España. Gracias a todos y vale, un placer hablar con vosotros, Josep, Bill, para presentar eso. Y vale, si tienes, exactamente como decía Bill, si tienen alguna pregunta, vale, estamos aquí y nos gustaría hablar con usted y entender lo que quieren hacer.
Muy bien, muy bien. Y por último, muchas gracias, Josep, por haber ejecutado la gran parte de esta sesión y también tu dedicación a estas tecnologías, que estamos muy contentos con este triángulo entre productos y felicidades y muchas gracias. Nada, muchas gracias a vosotros por la oportunidad y como decían, cualquier duda técnica o del tipo que sea, pues encantado de ayudaros, vaya. Este es nuestro mundo y esto es lo que nos encanta hacer. Estamos aquí para meter los grafos everywhere. Pues así lo acabamos y súper bien. Muchas gracias a todos por venir y esperamos veros de nuevo algún día pronto. Merci. Muy bien. Gracias. Adiós. Adiós.